Bien, vamos a empezar. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, Lee. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, gracias. Ya nos quedan solo dos clases. Esta sería la tercera clase del octavo módulo y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Solo déjenme. Permítame. María René, ¿será que me da para poder compartir? Permítame que no puedo compartir. María René anda por ahí para que me dé eh, espacio para poder compartir la presentación, por favor. Permítanme porque no me deja compartir. A ver si está por ahí María René, porque Ya le di acceso, licenciado. gracias. Me dicen si ya ven la presentación. Ya, Lee. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer, ustedes han oído hablar de la caracterología. ¿Alguien le ha preguntado alguna vez si eres flemático, sanguíneo, colérico? ¿Han oído de eso? Sí, por ahí me están diciendo que sí. Hay gente que le pregunta a uno y ni saben qué es eso. Bueno, déjenme decirles que la caracterología es lo que forma el temperamento del ser humano. El carácter está formado por el temperamento más el ambiente, pero en sí, la caracterología misma, esa viene en función del temperamento de la persona. Entonces ahí sacan papel y lápiz que vamos a ir haciendo un ejercicio, por favor. Los 8 elementos del carácter o del impulso, que fueron denominados antiguamente de la siguiente manera. Estaba el colérico, el apasionado, el nervioso, el sentimental, el sanguíneo, el flemático, el amorfo y el apático. El amorfo y el apático casi nadie habla de él. Por no decirle casi nadie, nadie habla de él. Pero son los 8 caracteres o impulsos o temperamentos
que la persona tiene. Ahora vamos a hacer un análisis para ver cómo descubrimos estos. Y aparece un señor de apellido Berger, Gaston Berger, quien él va a utilizar las siguientes siglas para en lugar de decir si la persona es emotiva, activa, etcétera. Entonces él va a poner la letra E para una persona emotiva. Lo contrario a E es el NE, que sería no emotivo. Va a estar el activo. Lo contrario al activo es el no activo. Y va a estar el primario y el secundario. Y entonces él habla que de estos elementos básicos, la E, o sea, la emotividad, la actividad y la primariedad, o viceversa, se va a formar la emotividad, la actividad y la resonancia que tiene una persona. En base a eso, nos establece este Berger, este análisis. Una persona que es emotiva, activa primaria, se le conoce como colérica. Una persona que es emotiva, activa secundaria, se le conoce como apasionado. Una persona que es emotiva, no activa primaria, se le conoce como nervioso. Una persona emotiva, no activa secundaria, se le conoce como sentimental. Una persona no emotiva, activa primaria, se le conoce como sanguíneo. Una persona no emotiva, activa secundaria, se le conoce como flemático. Una persona no emotiva, no activa primaria, se le considera como amorfo. Y una persona no emotiva, no activa secundaria, se le conoce como apático. Entonces, puede ser que una persona, miren, por ejemplo, acá solo varía la P o la S. Un emotivo activo. Si la persona es emotiva, activa. Pero si es primaria, es colérica, y si es secundaria, es apasionada. Algo como muy pequeño puede cambiar mi caracterología. O una persona emotiva no activa. Si es primaria, es nerviosa, y si es secundaria, es sentimental. O veamos, un activo primario que sea emotivo o no emotivo puede ser o colérico o sanguíneo. Un activo secundario, está aquí que también, que puede ser emotivo o no activo, puede ser apasionado o flemático. Y así sucesivamente. ¿Estamos claros hasta aquí? No. ¿Sí? No. Perdón, Lick, en el flemático y amorfo, esos, o sea, ¿cuáles son las características de estos dos? Ahorita vamos a ver. El flemático es no emotivo, activo secundario. El amorfo es no emotivo, no activo, primario. Y el apático es no emotivo, no activo, secundario. Vamos a ver, entonces por favor, lapicero. Ahorita nos olvidamos de todo esto y vamos a entrar a analizar qué somos. Vamos a ver ahorita primero la emotividad, si somos E de emotivo o NE de no emotivo. Entonces, una persona emotiva es aquella persona que vibra intensamente, aquella persona que es vulnerable, que todo le llega, le impresiona. Es aquella persona que ve aquella emotividad. Las cualidades, esta persona sabe salir de sí mismo para ir al encuentro de los demás. Es una persona cordial. El peligro de una persona emotiva que es inestable, ya que puede pasar fácilmente de la euforia a la depresión y viceversa. Y lo que necesita un emotivo es descubrir el por qué pasa rápidamente de esa emotividad de la exaltación o de la euforia a la depresión, etc. El no emotivo no quiere decir que no vibre, siempre tiene emotividad, solo que su vibración es menor. Las cualidades es que el no emotivo es más estable, es más sereno. El peligro es que sea una persona que esté acorazada, encerrada, distante, lejana, calculadora y le cuesta entender a una persona emotiva. Y la necesidad del no emotivo es tratar de comprender a los demás
ya que éste piensa que si la otra persona que tiene enfrente es emotiva, va a decir que sus reacciones como llorar pueden parecer infantiles. Entonces, por favor, escojan ustedes entre ser emotivos o no emotivos. Algunos van a decir, pues estoy a la mitad. Bueno, es a la mitad, pero decida un poquito más por cuál de los dos se va. Pero tienen que escoger o emotivo o no emotivo. Les voy a poner el emotivo también para que lean y decidan y así de una vez apuntan si son E o NE. ¿Ya escogieron? Yalik. Yalik. Ahora vámonos a la otra letra. Entonces, ahorita ustedes aquí van a definir si fueron E o si fueron NE, la primera característica, ¿sí? Vamos ahora a buscar si somos activos o no activos. Una persona activa es aquella persona que es fácil y rápido para pasar de la decisión a la acción, aquella persona que actúa rápidamente. Las cualidades. Esta persona piensa que la vida es planeación, pero es también ejecutar. El peligro de un activo es que puede caer en la precipitación y en el activismo y entonces va a estar cometiendo errores constantemente. Y la necesidad es que no se precipita al tomar decisiones importantes. Se va inmediatamente a la decisión. Es impulsivo, entonces tiene que ser más reflexivo. El no activo es una persona que está convencida de que tiene que actuar, pero no lo hace. Sus cualidades, que cuando logra llegar a la acción, lo hace con mucha seguridad. Este piensa y repiensa para tomar una decisión y actuar. El peligro es que esta persona puede sentirse no plena y no realizada en su vida, porque necesita actuar con más voluntad. Y la necesidad, que esta persona se puede programar de manera exigente y realista, y hay que tomar en cuenta que la inactividad no es pereza, sino falta de voluntad. Entonces, por favor, escojan si son activos o no activos. ¿Ya están? Yalik. ¿Ya todos? Sí, Bueno, ahora nos vamos a ver si somos primarios o secundarios. Una persona primaria vive apasionadamente el momento presente, el aquí y el ahora, como si no existiera pasado ni futuro. Las cualidades del primario es que es de sangre ligera, es agradable, fácil en su trato, sabe perdonar, se le olvida todo, se molesta, explota, pero se le pasa. El peligro es que hay que estarlo estimulando continuamente. Es una persona inconstante, fácilmente se desanima. Y su necesidad es pensar y reflexionar en lo que se compromete para no dar marcha atrás. El secundario, más que vivir el presente, vive el pasado. No se le olvida nada, todo lo almacena, es un archivo. ¿Se recuerda lo que pasó el 5 de febrero del 2015 a las 10 de la mañana? Sí le afectó, pues. Cualidades. Esta persona es metódica, ordenada, constante, tiene fuerza de voluntad y es tenaz.
Los peligros, que es una persona poco objetiva con las personas. Etiqueta, clasifica a todos, es crítico, se fija más en los defectos que en las cualidades. Y la necesidad de esta persona es de ser más objetivo en sus juicios y no clasificar. Entonces, por favor, escojan si son primarios o secundarios. ¿Ya escogieron? Yalik. Bueno, entonces ahora, en base a lo que tienen, vean si son emotivos, no emotivos y formen su frase. O, N, A, O, N, A y P, O, S. Y ya que lo han copiado, entonces vamos a ir a buscar qué somos. ¿Cómo les fue? ¿Qué son? ¿Qué me quiere compartir? Empático no activo primario. Perdón, ¿emotiva? O sea, sí, emotiva, perdón, no eh, NA, ajá, NAP, NAP. Entonces eres nerviosa. ajá. ¿Alguien más? Buenas noches, Lick. Hola. A mí me salió sanguíneo. No emotiva, activa primaria. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? A mí me salió EAP. EAP, colérica. Sí. Eso no quiere decir que seas enojada, alguien Ah, bueno. apasionado. No, la palabra la pusieron por ponerla. El sentimental que solo pasa suspirando. No, Ah, bueno, no. Pero esos son los nombres que les han dado. de acuerdo. Ahora, ¿para qué me sirve todo eso? Ahorita nos estamos haciendo un análisis nosotros y después lo vamos a ir aplicando a la gente. Y ya que escogimos los primeros tres elementos de la caracterología, vamos a buscar otros elementos más. Vamos a revisar cómo está la polaridad combativa. Y la polaridad combativa me va a decir que o soy diplomático o soy agresivo. Una persona diplomática generalmente no tiene dificultad para relacionarse con los demás. Ahora que vamos a asistir los cuatro y no sé si ustedes Las cualidades sí. es que un diplomático tiende a hacer el bien a los demás, le duele ofender. Dentro de sus peligros es una persona ambigua que no se define porque maneja a las personas a las situaciones, para no ofender para nada, para no lastimar a nadie. A veces entra en la confusión y no participa. Y la necesidad de un diplomático es que esforzarse por ser más claro, para no manipular, porque a veces el diplomático manipula para quedar bien con todos, decir lo que piensa y siente, pero sin agredir al otro. Ustedes escojan si son diplomáticos o si son agresivos. El agresivo es aquella persona que dice las cosas en el momento que lo piensa y lo siente. Y entonces a veces las personas que pueden ser muy directas ofenden y por eso la gente se aleja de ellos. La cualidad de un agresivo que es transparente, es claro, recto,
sabemos a qué atenernos. Sabemos cómo es esa persona. El peligro, que al ser agresivo, puede herir fácilmente a los demás y corre el peligro de no ser aceptado. Y esta persona necesita conservar la sinceridad, pero pensando en el otro. Entonces, por favor, escojan si son diplomáticos o agresivos. Dicen si ya están. Ya, Lick. De acuerdo. Vámonos ahora con el siguiente. Ahora vamos a ver cómo es nuestra amplitud de nuestro consciente, de nuestro campo consciente. Aquí, ¿somos estrechos o somos amplios? Una persona estrecha se pone tenso fácilmente cuando tiene que realizar varias cosas a la vez. Las cualidades de una persona estrecha es que es detallista, es profunda. El peligro, que esta persona tiene un campo de interés reducido. O sea, no le interesa todo, le interesa una cosa en especial. Es profundo en lo que le interesa, pero es pobre porque lo que no le interesa no se mete. Y es una persona que tiende a ser terca y testaruda. Y por el otro lado, la necesidad de esta persona es abrirse a otros puntos de vista para ampliar su campo cultural, ya que puede ser bastante pobre. Lo contrario al estrecho es el amplio. Este puede realizar varias cosas a la vez. Sin tensionarse, es una persona de fácil respuesta. La cualidad de esta persona es que puede hablar de todo. Tiene visión de conjunto, pero por lo mismo que conoce de todo, su peligro es que puede ser superficial. Puede caer en generalidades y no ve los detalles de un problema. Y la necesidad de un amplio es que tiene que ahondar detalles y profundizar en lo que hace y lo que estudia. Entonces, por favor, escojan si son estrechos o amplios. ¿Estamos? Sophie dice que ya. ¿Los demás? Ya, Lick. ¿De acuerdo? Vamos a uno siguiente. Ahora vamos a ver si somos egocéntricos o alocéntricos. El egocéntrico es aquella persona que es centrada en sí misma. Y entonces la gente piensa que no tiene cualidades, porque esa persona solo piensa en sí y los demás no cuentan. El peligro de un egocéntrico es que los demás no cuentan porque él es el centro de todo. Y la necesidad de un egocéntrico es que tiene que ver que solo va a lograr su realización entregándose a los demás. Por el contrario, el alocéntrico, este se olvida de sí mismo para darse a los demás. Dentro de sus cualidades, se entrega a los demás lo que lo hace que se sienta feliz. Pero el peligro es que se puede descuidar personalmente porque no mide su entrega generosa. Y la necesidad es encontrar el equilibrio en la entrega, aprendiendo a valorarse y valorando a los demás. Entonces decidan si son egocéntricos o alocéntricos. Es sencilla, ¿de ¿cómo estamos? Ya, Lick. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver nuestra afectividad. ¿Somos afectivos o no emotivos?
Lo afectivo parece a lo emotivo, pero es un poquito diferente. El afectivo es aquella persona que crea un ambiente cálido alrededor de su entorno. Es una persona humana y espontánea. El peligro es que esta persona espera una respuesta afectiva de la misma forma que lo da. Si yo soy amable, mantengo un ambiente agradable, quisiera que los demás hicieran lo mismo. Y la necesidad es que tiene que tomar en cuenta la sintonía de la afectividad de los demás, ya que toda afectividad reprimida puede ser peligrosa. El no afectivo es aquella persona que tiene necesidad de amar y de ser amado, pero no le interesan las demostraciones. Da un trato amable y correcto, pero hasta ahí. Peligro crea un clima frío en su entorno que lo puede llevar a veces a un vacío interior. Y su necesidad es que debe analizar si no es una efectividad bloqueada por no haber encontrado respuesta a sus demostraciones. Hay personas que fueron afectivos, pero de repente generan un cambio total por algo que les hizo alguien, la vida, su entorno, etc. Muy común cuando he tenido un problema en mi trabajo, que yo ya no me relaciono de igual forma con los que trabajan conmigo. Entonces, por favor, escoja. ¿Vamos? Chile. Vamos, creo que es el último o penúltimo que viene. Si es especulativo o práctico. Una persona especulativa tiene una tendencia intelectual muy marcada. Busca el porqué de cada cosa. Esta persona, entre sus cualidades, teoriza, investiga, le gusta la lectura, es una persona culta. El peligro es que esta persona, por todo lo que conoce, se puede quedar en la teoría y no llegar a la acción concreta de lo que está pensando. Y la necesidad es tener una dinámica de acción, llevar las teorías que conoce a la práctica. Y el práctico, en lugar de buscar el por qué, busca el para qué de las cosas, su aplicación. Las cualidades que esta persona realiza lo que se propone, concretiza lo que piensa. Pero sus peligros es dificultad para investigar, ya que le interesa solamente lo que cree que le funciona. Y la necesidad es tener una disciplina de lectura, pues se le dificulta la investigación. Entonces decían si son prácticos o especulativos. Dicen como, bueno, entonces ahora quiero que por favor pasen sus datos a este cuadrito. Si son no emotivos, ponen la X en el lado aquí donde, después de este cuadrito de 1, 2, 3. Si son emotivos, lo ponen en el cuadrito de 7, 8, 9. Igual el no activo y el o activo, si son secundarios o primarios, si son agresivos o diplomáticos, si son estrechos o amplios, si son egocéntricos o alocéntricos, si son no afectivos o afectivos, y si son especulativos o prácticos. Entonces, pásenlo a ese cuadrito, por favor. ¿Por qué el cuadro de en medio? Cuando me costó decidirme entre ser no emotivo o emotivo. Entonces ahí podría ponerme en el cuadro de en medio. Al igual si me costó decidirme en ser no activo o activo. Pero si lo ponen en el cuadro de en medio, su resultado, digamos, si pusieron no emotivos, pues está muy cerca de emotivos, entonces pongan su crucita como muy a la izquierda del cuadrito. Y si son más emotivos que no emotivos, que no lograron definirse bien, pues se ponen más a la derecha. ¿Sí tenemos claro qué van a hacer? Chile. De acuerdo, trabajen por.
¿Estamos? ¿Cómo estamos? Me falta el link. ¿Perdón? A mí me falta. Va, tranquila. Mientras terminan, solo voy a contestar. Me pusieron un mensaje, voy a contestar un mensaje. ¿Cómo estamos? Yo tengo una duda. ¿Dónde dijo si no estábamos seguros de lo que somos? ¿En cuál, por ¿Dónde? ejemplo? En el último, entre práctico y especulativo. ¿Qué eres, más práctica o más especulativa? Yo creo que ninguna de las dos. Entonces colócate aquí en medio, la X aquí en el cuadro de en medio. Perfecto. Pero si, por ejemplo, ninguna de las dos, no, tienes que estar algo de las dos. Si eres más especulativa que práctica, pero no lo defines, coloca tu X aquí más de lado a la izquierda, siempre en el cuadro de Ah, en medio, pero como acercándote a lo especulativo. Y si fueras más práctica, lo pones también la X, pero más a la derecha. Aquí les de- estoy poniendo la calificación como que 1, 2, 3 es no emotivo, 7, 8 y 9 es emotivo, y 4, 5 y 6 no son ninguno de los dos, digamos. Pero ok, en 4, 5 y 6 si soy 4 soy más no emotivo, y si soy 6 soy más emotivo. de acuerdo. ¿Estamos? Sí, ya. Bueno, entonces, con este cuadro, ahora veamos. Mira, imagínense que tengo a una persona que voy a atender que es colérica, y se motiva, brinca, es activa, actúa inmediatamente. Primaria, vive el presente. Es diplomático, no sé muy bien qué me va a contestar o no. Es amplio, piensa de todo. Alocéntrico, piensa solo en sí mismo. Le gusta mantener un ambiente cálido y es una persona eminentemente práctica. ¿Qué tengo yo ubicada a mi persona? ¿Cómo le voy a hablar a esa persona? Veamos otro ejemplo. Miren, esta persona es emotiva, es no activa y es secundaria. O sea, revienta de emociones, piensa más en el pasado, no es ni primaria ni secundaria, sino es, a veces es primaria, a veces es secundaria, pero va a ser una persona nerviosa. Diplomática, que también no sabemos cómo me va a contestar. Estrecho, muy pensar solo en lo suyo. Alocéntrico, no le importa a los demás. Es nada afectivo, es una persona fría y una persona muy práctica. ¿Será que puedo hablar con una persona de esta manera a otra persona de esta manera? Cambia, ¿verdad?
Por supuesto, ustedes no van a hacer este ejercicio y preguntarle a la persona, ¿eres alocéntrico o egocéntrico? Sino ustedes más o menos pueden ir evaluando cómo es la persona en el momento que están platicando, para poder dar alguna noticia, para hacer algún acompañamiento, etcétera. ¿Les sirve esta herramienta? ¿Cómo la ven? Quería hacer una consulta. ¿Sí, Raúl? Sí, muchas gracias. Entiendo que el ejemplo que nos daba era que hay alguien que puede ser ambivalente y tener, por ejemplo, por momentos ser especulativo y por momentos ser práctico. Sí. Pero como dicen, ¿verdad? No todo es el 100, ¿verdad? Siempre hay algo intermedio. Hablando en temas de personalidad, ¿qué pasa con esas personas que tienen esas características o cómo podríamos considerar el trato hacia esas personas que cambian, por decir para mí lo veo como cambiar de polo, ¿verdad? Hoy es especulativo, al rato es práctico. ¿Cómo sugiere que se podría tratar a ese tipo de Va a depender personalidades? mucho del ambiente. Por ejemplo, Ok. me voy a hacer una... ¿Qué es el emotivo? Es aquel que vibra. Ujú, El emotivo es ujú, lento. Entonces, cuando yo ujú, estoy haciendo acompañamiento, ujú. tendría yo, pienso, que si tengo a alguien muy emotivo, yo voy a ser un tanto no emotivo. Ok. El activo es el que piensa en el presente y el no activo, el que piensa Ujú. más. Ah, no, perdón. El activo es el que va a la práctica y el no activo profundiza. Sí. Me voy a poner nuevamente, yo como acompañante voy a ser más no activo para no tomar decisiones de inmediato. Ya, ya. Y así vamos. Ahora, me voy a ir, por ejemplo, me voy a venir acá emotivo y no emotivo. Ujú. Por ejemplo, con mis hijos, con mis nietos, yo puedo ser muy emotivo, pero tal vez con mi suegra no emotivo. Ajá, ya. Va a depender mucho del entorno. Ok. Ahora, le tengo que dar la noticia a alguien que lo tengo como enfermo terminal. Tengo que saber si es emotivo o no emotivo. Si es emotivo, tengo que ir despacito por la inestabilidad. Mm, Pero si esa persona es no emotiva, pues como que podemos platicar más racionalmente. ujú. Lo Ok. mismo activo. El activo es de que planifica y el no activo actúa. Si yo vengo y le digo al enfermo terminal, mire, estamos muy mal, estamos en una fase terminal, puede hasta suicidarse, por poner un ejemplo. Estoy yendo a la exageración. Ujú. O lo mismo si es primario, vive el presente. Bueno, me voy a morir, mire, tengo 8 meses de vida, pues me lo voy a disfrutar. Y este otro empieza a lamentarse todo lo malo que hizo de su vida. Entonces va a depender. Y entonces, por ejemplo, con mis amigos voy a ser primario, pero con mi familia que me está cuidando voy a ser secundario. Vale. Mm, Entonces, para eso me va a servir en algún momento esto, para ver cómo enfrento yo a alguien. ¿Si estamos, Raúl? perfecto. Perfectísimo, entiendo, me queda muy claro. El tema que también tenemos que comprender es que los seres humanos, no sé si es correcto decir, no es que seamos ambivalentes, pero cambiamos de estado, ¿verdad? No es un estado fijo. Y entiendo Sí, que ahora en tiene que algunos ver casos. en Porque yo algunos sí casos. conozco personas que nunca van a dejar de ser no emotivos. Ah, ok, ya, Uno le ya. está hablando a la persona y la persona está así, ¿va? Sí. Ah. Y, no, y uno le dice, ríase, pues. Eso hacen. Esa. Tengo una Y de- persona enferma. Ajá. Esa persona no emotiva puede estar llorando, quiere ver a toda su familia. El emotivo y el no emotivo. Estoy bien así. Enciéndame la televisión, gracias. Punto. Mm, ujú. Ya, ya. Y Una entiendo. persona que se está muriendo, Ajá. bueno, me estoy muriendo, voy a ser egocéntrico. Ya no voy a pensar en los demás. Pero pensemos a alguien muy egocéntrico que se está muriendo. Este se pone a donar todo lo que tiene, que le voy a dar mis zapatos a no sé quién, que mi reloj a no sé quién, y ni está pensando en él porque quiere ayudar a los demás. Ujú. ¿Sí? Sí, clarísimo.
De acuerdo. Muchas ¿Alguien gracias. más? ¿Alguna pregunta? ¿Les parece este ejercicio como para poder conocer a su gente? Se quedaron callados. Quedarse callados, ¿será sí o será no? Como ambivalentes, 4, 5 y 6, ni sabe. Sí, Lick, muy bueno. Gracias. Bueno, aquí tienen una herramienta más para poder acompañar a las personas. Ahora vamos a entrar al tema de cerrar ciclos. La segunda parte de hoy, vamos a cerrar ciclos. Todo asunto inconcluso habla de una necesidad no satisfecha de sentimientos no expresados. En otras palabras, es algo que en determinado momento de la vida quedó sin finiquitar. Yo he conocido mucha gente que dicen no se puede morir porque tiene cosas pendientes. Hablar con su hijo, pedirle disculpas a un primo, firmar el contrato de la casa, etcétera. Conocí a un señor que no quería dejar deudas y hasta que terminó su última deuda, al siguiente mes se murió. Estaba muy mal. El ser humano vive atado a recuerdos, a resentimientos, a odios, a relaciones, a situaciones, a personas con las cuales se mantienen asuntos sin cerrar y se cargan como asuntos pendientes. Todos en algún momento tenemos algún pendiente. Se me olvidó pagar el agua. Ese es un pendiente. Ahora, si por ejemplo hoy no duermo porque no pagué el agua, ese pendiente me está lastimando. Pero es un pendiente que he cargado porque el agua no me la cortan en el primer mes. No sé si me la cortan en el segundo o el tercer mes. O sea, ya es un pendiente largo. ¿Sí me explico? Sí, Lick. Si me olvido comprar una medicina, es un pendiente, pues. Oye, en la noche todavía me falta hacer esto, esto y esto. Es un pendiente. Pero si no lo hice, no, me levanto mañana temprano a hacerlo, pues. Pero hay gente que viene, no lo hace, mañana no lo hace, pero vive preocupado todo el día porque no lo hizo. Y entonces esos pendientes nos generan conflictos, que cuando hablamos en tanatología, esos pendientes se convierten en duelos, se convierten en situaciones de crisis. Ahora, cerrar ciclos significa abrirse a otras posibilidades, a enriquecerse con nuevas experiencias, a relacionarse con nuevas personas o personas diferentes, a vivir y a disfrutar de otros lugares, a realizar nuevas labores, nuevas actividades. Es concluir situaciones, es darle paso a la libertad de elegir lo que quiero en la vida. Entonces pensemos. Termino una relación por divorcio y resulta que los que se divorciaron ahora que están divorciados están más pendientes de la vida del otro que cuando estaban casados. No, si se divorciaste, no forzosamente vas a ir a buscar a otra persona para convivir con esa persona, pero busca nuevos amigos, busca nuevas personas. Ah, no, me divorcié y entonces voy a buscar siempre a mis amigos que me recuerdan mi divorcio. A nivel de jóvenes, adultos también, que entraron en un proceso de divorcio y se ponen a oír música triste que les recuerda sus lamentaciones. Cambie de música. Perdí mi trabajo. Bueno, es natural, voy a manejar un duelo, pero hay personas que después de haber trabajado
15, 20 años en una empresa, ya no se vuelven estables en otra empresa, sino que lo más que logran mantenerse es un año porque siguen aferrados a como era la empresa anterior. Es porque todavía no han cerrado sus ciclos. Personas que se les murió alguien y 10, 15 años después siguen pendientes de ese muerto. Ese es un ciclo pendiente. Para cerrar ciclos nos tenemos que liberar. Y la llave que abre las puertas de esas jaulas en las que estamos atrapados se encuentran únicamente en mi misma jaula en la que yo estoy prisionero. Yo le pongo los barrotes a mi libertad. Y la forma de encontrar esa llave de la libertad consiste en cavar profundamente dentro de nosotros mismos para descubrir dónde nos estamos aferrando, sea a personas, a objetos, a dinero, a creencias. No, yo soy así, no puedo cambiar. ¿Qué no puedes cambiar? ¿Qué te detiene? Tus creencias, las personas, los objetos. ¿Sí? Si tenemos claro ese cerrar ciclos, o piensen en algo que tengan pendiente, ¿a qué se están aferrando? Es como un cambio de mentalidad, Lick. Es cambiar tu mentalidad. Por ejemplo, y entonces aquí muchas veces es cambiar de creencias. Yo les preguntaría una pregunta que tal vez nos han hecho más de alguien. Si regresaras a tu infancia o a tu adolescencia, ¿cambiarías algo de tu vida? Hay gente que lo cambiaría todo. Y hay gente que no cambiaría nada y aunque está infeliz, sigue pensando en esa forma. ¿Qué creencias me afectan para seguir adelante? ¿O qué personas? Sigo odiando, por poner un ejemplo, a mi prima que tengo 20 años de no verla y solo de recordarla se me revuelve el estómago y esa a lo mejor ni se recuerda de mí. Entonces, no estoy liberado, yo estoy aprisionado en ese sentimiento negativo que le tengo a esa prima. Y eso no me hace salir adelante. ¿Sí me explico? Sí, Lick, lo único que a veces yo pienso, ¿verdad? Que nos cuesta identificar esos puntos que usted habla y por eso tal vez nos cuesta soltar o liberarnos, como usted dice, ¿verdad? Porque no hemos identificado en realidad qué es lo que nos ata. Ya. A veces es eso. Y a veces también es que ese pendiente te mantiene en tu en tu zona de confort. Estás obteniendo una ganancia. Está loco, van a decir, ¿no? Pero fíjense que a veces vas a tener esa tu prima que odias tanto, puede ser un tema de plática con otras dos primas que odian tanto a esta. Va, y si yo y tres primos míos más odiamos a esa es porque esa prima es odiosa, pero a ella le vale, pero nosotros cuatro estamos sufriendo por la odiosidad de esa prima. Y Es entonces como, el juntarme con perdón, mis tres primos me da un tema de qué hablar, que yo es les como diría es patológico, pero la gente se acostumbra a eso. ¿Sí, Sandra? perdón, Lick, es como tal vez sentirme victimizada, herirme yo misma, ¿verdad? Sí. Aquella señora que se mantiene de negro 5 años después de que se le murió alguien. Porque ella lo que quiere es que le pregunte, mire, ¿por qué sigue de negro? Ay, es que me hace falta. Entonces, sigo aferrado a esa situación, pero me sirve como un punto de referencia para ser yo víctima. ¿Sí? Sí. Cuéntame, Raúl. Gracias. Lick, una pregunta. En el caso de los pacientes terminales, cuando están pendientes de cerrar algo y es un imposible, por así decirlo. Voy a poner un ejemplo tal vez
que alguien no sé, ya no le puedo pedir perdón a una persona que también ya falleció. ¿Cómo se puede trabajar esos aspectos que tal vez ya son cierres, valga la redundancia, imposibles de cerrar o de no poder realizarlos? Aquí No sé. podemos hacer un ejercicio como mágico, una proyección. Eso se llama Gestalt. Ok. En la clase de la otra semana vamos a ver la dinámica de la silla vacía. Ujú. Por ejemplo, pensemos que yo me estoy muriendo y yo tuve un gran pleito con mi papá y no lo perdoné. Ujú. Y entonces llego yo, el otro yo, ¿verdad? Llego y le digo, Ujú. mira, ¿qué te está pasando? Es que yo no perdoné a mi papá y me puedo ir al infierno. Pensemos que esa diga la persona. ¿Y tú te quieres ir al infierno? No, a mí no me gustaría irme al infierno. ¿Qué tendrías que hacer para no irte al infierno? Pedirle perdón a mi papá. Ah, ¿y por qué no lo haces? Porque ya se murió. ¿Tú qué piensas que es la muerte? Pues la muerte es la separación del cuerpo y del alma, pero los espíritus se mantienen. O sea que tu papá se mantiene vivo en tu espíritu, sí. Entonces, ¿por qué no le hablamos espiritualmente y le pides perdón a ese espíritu? Y por supuesto, ahí entras a trabajar un poquito con el papá. Yo tuve el caso de mi prima. El papá de mi prima, él era un señor malo, era un matón, era sacapaneco de pistola. Y él mató mucha gente. A tal extremo, era alcohólico. En su alcoholismo, él valió a su esposa, o sea, la mamá de esta mi prima, y casi la mata. Mis abuelos quisieron meterlo preso y todo lo demás, pero mi tía lo perdonó. Entonces la familia dijo, no nos metemos ya contigo. Si te pega, pase lo que pase, no nos metemos. Mi prima, cuando se enteró de la situación, creció con mucho odio con el papá. Y al papá lo mataron enfrente de ella. Y él les dijo todavía, el día que a mí me maten, yo voy a matar a los que me maten también. Y efectivamente le dispararon a él y él en el suelo agarra la pistola, se pega 3 disparos, un disparo a cada uno y mató a los 3 que le dispararon. Para mi prima, ella tenía un gran odio al papá por eso. Y ella se enfermó. Y cada vez que se enfermaba, entraba en ese conflicto. Entonces yo vengo y le digo, mira, tú tienes que perdonar a tu papá. Pero como no lo quieres hacer o no lo puedes hacer, vámonos al cementerio. La puse enfrente de la tumba del papá. Le dije, decile todo lo que querrás. Te voy a dejar un rato sola y yo voy a estar como a unos 20 metros. Miren, agarró a patadas la tumba, entró en una euforia, una cólera, lloró, pataleó. Ya que le dijo de todo, le digo, bueno, ya te descargaste, ya le dijiste todo. ¿Cómo te hubiera gustado que fuera tu papá? Decíselo. Papá, que no sé cuánto. Miren, le cambió la actitud. Salimos de ahí. ¿Cómo te sientes? Descargadísima de todo eso. Y su enfermedad ya fue de menos sufrimiento hasta que ella falleció. Entonces, una forma de trabajarlo, Raúl. No sé, ¿alguien más? Gracias, Lick. Con gusto. ¿Alguien más? Sigamos, pues. Entonces, ¿qué son los asuntos inconclusos? La mayoría de los seres humanos, les decía, nos aferramos a situaciones o a personas significativas en la vida, que solicitamos de ellos su atención, su aprobación, su reconocimiento, su apoyo, su perdón. Y como decíamos hace un ratito, inclusive después de ser adultos y en ocasiones, aun cuando estas personas ya están muertas. Hay personas que siempre fueron dependientes de mamá o de papá o del esposo o de alguien y se murió la persona y ya no hicieron nada.
porque falta todavía que aparezca ese papá o esa mamá que les venga a dar autorización de lo que están haciendo. Y fíjese que en algún momento a mí me ha tocado, en algún momento no, en varios momentos a mí me ha tocado trabajar con una persona para que le den permiso para que se muera. La persona no se muere porque necesita el permiso de alguien, más cuando tienen hijos pequeños. Y entonces alguien tiene que llegar a decirle, mira, Juan, estamos bien, estamos tranquilos, tus hijos yo los voy a cuidar, descansa, vete. Y miren cómo se acelera esa situación porque la persona ya se le dio el permiso y la persona cierra el ciclo de lo que todavía no quiere salir. ¿Sí me explico? Fíjense que cuando mi mamá estaba ya muy malita, era una mujer de mucha energía y estaba sufriendo mucho. Yo le vengo y le digo, yo le decía, mami, está sufriendo mucho. Y me contestó, pero no me quiero morir. Y yo no le estoy diciendo que se muera. Lo que le estoy diciendo es que está sufriendo mucho y debería de sufrir menos. Y nuevamente me dice, yo no me quiero morir. No le digo, no estamos hablando de muerte, estamos hablando de su sufrimiento. Se quedó callada, se le salieron las lágrimas. Al siguiente día, ya no despertó y pasó 10 días sin despertar hasta que falleció. Miren la forma, era una mujer tan fuerte, con mucho temple, que necesitaba ese permiso. ¿Y quién le iba a dar ese permiso? Yo, porque ella era como muy dependiente de mí. Ella vivía en mi casa y yo era el hijo que se encargaba de ella siempre. Entonces esperaba más como que yo le dijera, mami, tranquila, yo estoy bien. Y ya cuando estaba ya que no se despertaba, si le decía, mire, yo estoy bien, descanse. Yo me encargaré de esto, esto y esto y esto, etcétera. Y dicen que lo último que pierde una persona, inclusive en su momento de agonía o inclusive en el momento de muerte, lo último que se pierde es el oído. Tal vez lo más difícil es liberarse de situaciones de pérdida. Cuando una persona ha muerto, cuando ha habido un abandono, un destierro, un despido laboral, un deterioro, una mutilación. Hoy que fui al hospital, una señora sufriendo mucho porque le quitaron su pierna y la pierna se le estaba gangrenando ahorita. Y les dicen los doctores, bueno, les estoy hablando desde la semana pasada, le dicen los doctores, mire, no es normal que su pierna se esté gangrenando si la operamos específicamente para que no sucediera eso. Tenemos que lavar ahí. Y yo vengo y le digo, mire, señora, tiene que aceptar que ya no tiene pierna. Sé que es muy difícil. Me dice la señora, es que mire, mi trabajo es estar de pie. ¿Por qué? ¿Qué hace usted? Yo me dedico a vender tamales, paches y todo. ¿Y usted los vende? Pues tengo alguien que me debe vender, pero yo los hago. Pues aprenda a cocinar sentada, es que no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo, pero va a tener que hacerlo. Le hicieron el lavado y hoy que llegué, la encontré con una mucha mejor actitud. Y le pregunto cómo va. Mire, me puse a pensar en lo que usted me dijo. Y hasta, yo no sé si ustedes sabían que una persona cuando lo amputan, siente todavía el órgano, la pierna que ya no tiene, y eso se le llama el miembro fantasma. Una persona que le cortaron un pie, esa persona siente su pie, porque el cerebro, no le dijeron al cerebro, te quitamos el pie, el nervio sigue ahí. ¿Cómo una persona ya no sentiría el pie si le cortaran todo el nervio que viene del cerebro hasta el pie? Pero la señora, al hacerse su coco wash, de que ya no tiene pie, dice que en toda la semana ya no sintió el pie. Miren, eso es cerrar un ciclo. ¿Sí me explico? ¿Se murió alguien? También tengo que entender que murió.
Me divorcié, pues tengo que entender que esa persona agarró su camino y no me tiene que importar si se casa, no se casa, se muere, no se muere. Es su problema. Y yo tengo que vivir mi vida, más que vivir la vida de esa persona. Me despidieron del trabajo y siempre paso enfrente del lugar para ver quiénes veo. Busquen otro camino, a no ser que sea el único camino que tengas que pasar. Entonces, ante estas situaciones, los asuntos inconclusos se manifiestan como fantasías, como si esa persona o esa situación aún existiera y se sigue atado a una relación muerta, cuando se le puede decir adiós. Adiós problema, adiós situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entregándonos a gente viva que esté en torno a mí, apreciarlas, amarlas, adaptarme a mejores circunstancias, lugares, trabajos, adaptándome a nuevas circunstancias, promoviendo el potencial, ayudado por una disposición anímica que va a emanar de mi interior. Conocí una señora, ella era extremadamente dependiente de su esposo. Cuando él murió tenían 60 años de casados. Se casó muy jovencita, ella tenía 75 años. La señora nunca se había puesto un pantalón porque el marido era muy machista. Nunca se había cortado el pelo, nunca se lo había pintado, nunca se había maquillado más de la cuenta, nunca había viajado sola. Bueno, cuando se murió me recuerdo que yo la acompañé porque era mamá de una persona conocida y me decía, ay, sin mi esposo yo me voy a morir. Como al año la veo, de pantalón, pelo corto, así bien cortito, pintado, maquilladita. ¿Y usted qué le pasó? Le digo así haciendo de broma. Mire, me dice, parte de cerrar mi duelo. Sigo amando al fulanito, pero descubrí, cuando vimos el ejemplo de alocéntrico, que fui tan alocéntrica que nunca me dediqué tiempo a mí misma. Y yo le permití a él que tomara decisiones por mí. Y mire, ahorita, pues le cuento, ya fui a conocer Estados Unidos, no conocía, me llevaron mis hijos, etc. Le cambió la vida. Y la vi muy feliz. Ahí había cerrado su ciclo. ¿Sí me explico? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Entonces, cuando yo tengo asuntos inconclusos, situaciones pendientes, me voy a sentir mal, ansioso, con ira, desdicha, temores, voy a estar atado, voy a ser dependiente, voy a ser esclavo de esa situación y voy a manejar culpa y deseos de venganzas. Por el contrario, cuando yo cierro mi ciclo, voy a ser creativo, voy a ser independiente y voy a ser libre. Entonces, este es nuestro trabajo, llevar a las personas a esto, a que resuelvan sus asuntos. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás hoy y hacia dónde quieres llegar? Estás en asuntos inconclusos. ¿Cuáles son esos asuntos inconclusos? Que alguna de ustedes dijo, lo difícil es averiguarlos. Investiguemos cuáles son para llegar al asunto resuelto. Ese es el trabajo del acompañamiento tanatológico. Entonces, las etapas que nos habla la doctora Elizabeth Kubler, ¿se recuerdan? Aquí les voy a poner 7 en lugar de 5. Ella decía que la primera etapa es no admitir la herida, la pérdida, es la negación. Eso nos lleva a un enojo, que es ese sentimiento generado por la frustración de no poder expresar oportunamente el dolor que me ha causado el daño. Y eso me va a provocar culpa, o le voy a echar la culpa a los demás y voy a responsabilizar a los demás, al mismo enfermo o a mí mismo por las pérdidas y heridas. Luego viene la etapa del juzgar, hacer un juicio, evaluar el daño y el dolor que me está provocando. A veces aparece la venganza, donde va a haber una revancha, un desquite con odio, con resentimiento, con cólera y con miedo, que es como regresar a la culpa. Luego vamos a regatear,
imponer condiciones que deberán cumplirse antes de estar preparado para soltar hasta finalmente aceptar. Una vez estaba atendiendo una señora que se estaba divorciando porque era maltratada física y psicológicamente por el esposo. Principios de diciembre. Llega a tomar la decisión que se divorcia y se separa. Entonces la pregunta mía fue, ¿cuándo lo va a hacer? Mire, lo voy a hacer después de Navidad porque no quiero pasar una Navidad triste. Entonces yo le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Una Navidad triste o una Navidad golpeada? Se quedó callada. Pero miren, estaba regateando. Porque a veces cuesta tomar esas decisiones. Se murió. Ay, si se hubiera muerto mejor en noviembre y no ahorita en octubre. Porque hay gente que lo hace. Ay, noviembre y diciembre son una época bonita, mejor que se muere en enero. Porque en enero ya todo el mundo regresa al colegio. Estamos regateando de una fantasía, pues. Porque está sucediendo la situación. ¿Sí me explico? Y hay gente que se cierra. Perdón, no cierra su ciclo y está pendiente sufriendo por esa situación en estas etapas de la herida. Entonces, cerrar ciclos es sentirse bien. Y sentirse bien significa expresar en cada momento, en el aquí y el ahora, en el presente, el sentimiento espontáneo y hacerme responsable de él. ¿Se vale sufrir y dolerse por un duelo? Sí se vale. Y yo en el buen sentido les digo a la gente cuando esté en su duelo, disfrute su duelo. ¿Qué es disfrute su duelo? Es su pérdida, es su muerto, es usted, nadie más va a sentir eso. Vívalo. Y hasta que esté preparado para soltar eso, suéltelo. Porque hay gente que por no darse permiso para llorar, no darse permiso para esto, sufren. Me acabo de enterar, una señora que falleció y la hija no soportó y al siguiente día muere la hija de infarto. No lloró en el entierro. Ella se dedicó a atender a todo el mundo y muy seria, muy no emotiva y le dio el golpe. Cuando no se expresan los sentimientos, tanto los agradables como los desagradables se van acumulando y con lo que su posible expresión se vuelve inadecuada, creando defensas, tanto físicas como verbales, para evitar su expresión. La gente decide no ser emotiva y sufre. Y a nivel físico, el miedo a expresar el sentimiento se manifiesta a través de racionalizaciones, los famosos mecanismos de defensa, negación de la realidad, justificaciones, exigencias, proyecciones, pero hacia los demás, no hacia mí. Personas que en lugar de demostrar su emoción, se encierran en su trabajo, se vuelven trabajólicos. Una persona que está en un proceso de divorcio, para no pensar en lo que, en cualquier cosa, se vuelve trabajólica. O hay personas que lo que hacen es negar la realidad y se pasan durmiendo. Ay, velé toda la noche para acompañar a mi muerto. Lo lógico es que pase 2 días con sueño y puedo dormir si quieren hasta las 48 horas de corrido. Pero que la persona tenga ya una semana de estar durmiendo y no salir de su cuarto, está sufriendo. Y entonces lo está manifestando a través de una negación de realidad. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta hasta acá? Me preguntas. Generalmente es en la infancia cuando se aprende a guardar sentimientos. Al aparecer resultan contrarias. Por ejemplo, te quiero, pero te guardo rencor. Esas famosas ambivalencias. Surge la dependencia o el enganche para, para aplazar lo que quiero expresar. Entonces, por ejemplo,
está sufriendo mucho y quiero que descanse. Pero a la semana o 15 días después estoy con culpa porque le deseé la muerte para que no sufriera. Aparece, si quieren, una bipolaridad emocional normal del momento. Ahora, cuando yo lo aprendí de niño a ser así como ambivalente, dependiente, esto me va a afectar en forma inconsciente cuando yo sea adulto. Porque yo voy a formar a mis hijos, a mis amigos, a mi familia cercana a que actúen como yo actúo. O busco personas así. Conozco una señora que le encanta manejar el papel de víctima. Ay, pobre de mí. Ay, esto. Y una vez me la encontré tomando un cafecito creo que fue en San Martín, y estaba como con 3 o 4 amigas. Las 4 eran iguales ustedes, porque cada oveja busca a su pareja. Si yo soy soñador y todo, voy a buscar cuates soñadores. Pero si yo soy una persona pesimista, me voy a sentir bien entre los pesimistas. Y esto nos puede llevar a establecer relaciones no gratificantes a lo largo de mi vida. Yo soy el que proyecto lo que yo quiero que la gente vea en mí. Revisen ustedes. Ustedes son los que les dan consejo a todos sus amigos, a sus familiares y todo. O son el material de risa de todos, son los payasos del grupo, o son los problemáticos en todos lados. ¿Por qué buscamos eso? Porque lo quisimos aprender a nuestra manera. Y es como una forma de mantener abierta alguna situación. ¿Sí estamos? ¿Preguntas? Ya lo habíamos visto también. Entonces, ahorita la pregunta sería, ¿qué asuntos inconclusos tienen ustedes en su vida? ¿Qué cosas pendientes vienen jalando? No hace falta que me la contesten, solo piénsenla y si quieren escríbanla. ¿Qué tienen que cambiar? ¿A qué le tienen que decir adiós? ¿A qué o a quién? Hay personas que les prohibieron, ¿qué? Tomar azúcar. Y sufren y el día del desayuno, almuerzo y cena sufren porque les hace falta el azúcar. Dígale adiós al azúcar, pues. O aquella persona que tiene hipertensión arterial y tiene que decirle adiós a la sal, o el bolito que tiene que decirle adiós al alcohol, o el fumador que le tiene que decir adiós al cigarro, o yo que le tengo que decir adiós a una relación tóxica, o a una relación de dependencia, etcétera. En la vida espiritual, o alguien que le tenga que decir adiós a un pecado, y la persona sufre por la dependencia al pecado. Entonces ese pecado ya no se convierte en disfrute, sino se convierte en frustración, etcétera. ¿Sí les hace sentido lo que les estoy diciendo? Y qué silencio. Sí, todavía están ahí, ¿verdad? O se me fue la señal. No, Lick, aquí estamos. De acuerdo, gracias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para deshacernos de esos asuntos inconclusos? Primero, vamos a tomar conciencia de lo que nos estamos enganchando. Si es por una necesidad no satisfecha, si es por un sentimiento no expresado, si es por un resentimiento, si es por algún miedo.
y no toma la decisión. Un señor me decía, ir a mi trabajo es un infierno, me estoy enfermando, miren, y el señor estaba mal. Y le digo, ¿y por qué no renuncia? Por temor a no conseguir trabajo. ¿Qué será mejor? ¿La salud o la dependencia del trabajo? Se puede conseguir trabajo. ¿Se recuerdan cuando fue la pandemia? Todo el mundo se reinventó. También es importante para deshacernos de asuntos inconclusos, explorar la posibilidad de renunciar a alguna necesidad o atreverme a reconocer el sentimiento guardado a lo largo del tiempo. Ah, ya descubrí qué es. Hay que decirlo, pues. Fíjense que hay gente que para aceptar que tiene cáncer tiene que decir que tiene cáncer. Y usted que está enfermo, hay una enfermedad incurable, pero ¿cuál es la enfermedad incurable? Esa enfermedad que le dicen la enfermedad maldita. Y bueno, esa que le bote el pelo y que le hacen a uno exámenes de quimioterapia y todo. ¿Pero cómo se llama? Cáncer. Y hasta que lo dicen, pueden cerrar el asunto del temor y empezar a enfrentar una nueva etapa. También para deshacernos de asuntos inconclusos es necesario expresar sentimientos no manifestados, asociados a diversos acontecimientos pasados que únicamente son recuerdos, para liberarnos de odios, de iras, de enojos, de resentimientos, de miedos. ¿Qué pasa si te recuerdas de lo que te pasó hace 20 años? Hay gente que no puede regresar a eso porque sufre, pero hay que hacerles ver que hace 20 años se quedó eso ahí, pero tú lo seguís trayendo y era el 2004, hoy es el 2024. Regresemos por un momento al 2004, cerremos esa situación y nos venimos inmediatamente corriendo al 2024. Es una forma de hacer un ejercicio también. También es importante que estemos dispuestos a sustituir el satisfactor. Se murió mi familiar. Obviamente voy a sufrir su pérdida, su ausencia, pero yo me voy a convertir en el sustituto de esa persona que falleció. El tiempo que le dedicaba a esa persona, ahora me lo voy a dedicar a mí mismo, porque tengo que seguir viviendo. Por supuesto, mi vida es diferente, ya no tiene la misma riqueza de cuando estaba esa persona, pero tengo que seguir adelante. También tengo que aprender a decir adiós y asumir como consecuencia la responsabilidad de mi vida. Yo soy el que cambio. Y también a expresar sentimientos producidos en cada momento, en el aquí y en el ahora, actualizando así las relaciones. Ay, pero ya tengo 60 años y es difícil buscar amigos. No les estoy diciendo busquen amigos. Busquemos con quién estar. Pensemos de que yo me jubilé, ya no salgo a la calle. Pues aquí en Guatemala existe, ¿cómo se llama? Estas actividades de adultos mayores o de la tercera edad, donde puedo ir a hacer ejercicio, puedo ir a bailar y se conocen gentes diferentes. Yo conozco mucha gente que le encanta ir a Camip, aunque les dejen la cita cada 5 o 6 meses. Y van a Camip no tanto a traer su medicina, porque ni se la toman, sino a ir a platicar con personas de su edad, a socializar. Esa es una forma de ir cerrando ciclos. Y lo más importante para cerrar ciclos, el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es una forma de liberar, de dejar ir mentalmente todo pensamiento o sentimiento de miedo, ansiedad, preocupación, dolor, injusticia, frustración. Es que esa persona me quería hacer mal, pero tú no te dejaste. Es que yo quería casarme para toda la vida, pero la otra persona no. Y no lo puedes tener a la fuerza.
etcétera. El perdonar significa intercambiar sentimientos de orgullo herido, intercambiar sentimientos de egoísmo o de daño por la bendición del amor. El perdón abre los corazones al amor hacia uno mismo y en consecuencia a los demás. En la palabra perdón, para, es un don y ese don es una donación de amor. Cada vez que yo perdono, saco de mi vida el egoísmo, el odio para generar amor. Yo no sé si en algún momento les pasó. Antes de almorzar, digamos en el trabajo, cuando está trabajando, llega un cliente y le pega a uno una gran gritada o algo, y uno se queda alterado y uno ya no come y hasta deja de comer por la culpa de esa persona, y esa persona ni se acuerda, hasta se fue riendo de nosotros. Y yo me quedé con el enojo y a esa persona no le pasó nada. Les voy a contar una cosa que me pasó, se van a reír, o tal vez van a decir, qué mal. Bueno, un día fui al supermercado. Yo tengo 64 años, tengo un problema de cadera. Y cuando voy y hay grandes colas, hago valer mis 64 años y mi problema de cadera y me pongo en la cola de los que atienden en la caja para adultos mayores. Y un día me pongo en la caja y una señora me empieza a gritar, reclamar y decirme de todo. Quítese de ahí, que esa cola es para personas de la tercera edad. Miren, hasta me maltrató. Entonces yo solo me volteo y le digo, señora, disculpe, yo no tengo la culpa de no verme tan hecho lata como usted se ve, pero yo tengo 64 años. Fui ofensivo, sí. Todos los que estaban haciendo cola se rieron. La señora se quitó de ahí. Odiándome porque yo era viejo. Y cuando vengo y la pongo en su realidad y le digo, ¿usted también está vieja? Se enojó. Otra vez me pasa algo por el estilo. Mire, señora, usted que parece que es de la tercera edad, cola. Y me contesta la señora, ¿y a usted qué le importa? Yo no soy tan vieja. Ahí, tranquila, señor, no haga cola, pues hágase para otro lado. Me imagino que esas personas me han de ver maltratado y cada vez que se recuerdan me maltratan. Y yo lo cuento como un chiste. Hay que vivir la vida suave, ustedes, ligero de equipaje. Hay un libro que se llama Ligero de equipaje de Anthony de Melo, muy interesante. Pero cuando yo no perdono, yo me estoy tragando la cólera, hagan de caso que me estoy tomando una cucharada de veneno cada vez que yo odio. Sí, si fueran mis alumnos patojos, yo les diría, ustedes cuando salgan a la calle, tómense su cucharita de valeriana, que le valga lo que diga el mundo. Y también a veces hay que darle a la gente su pastillita de Ubicatex, que se ubiquen. Pero yo no voy a sufrir las calenturas de otras personas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de perdonarme y de perdonar a los demás? Cuando yo no perdono, recojo la basura de los otros. Cuando no perdono, me castigo. Miren, la amargura es como tomarme una cucharada de veneno diariamente, que la voy acumulando y me va dañando. Y los deseos de venganza es desear que el otro vive el infierno como lo estoy viviendo yo. Y la otra persona va a ser igual a mí menos en mi odio, porque saben que mi odio los mata. No, perdón, que mi odio me mata. Entonces, con el odio, con la mente y la existencia envenenadas, enfermas, enfocamos nuestra energía hacia esa persona odiada. Y hay personas que toman el odio como un estímulo para vivir. Sin embargo, el alma se marchita convirtiendo a la persona en un esclavo. Yo no sé si les gusta leer y si han leído a Gabriel García Márquez. Hay un libro de Gabriel García Márquez que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Y al final, él decía que él no se moría porque quería que pasara enfrente de su casa el cadáver de su enemigo. Y cuando pasó el cadáver de su enemigo, dijo él, ya no tengo motivos para vivir. Hay gente que vive en función de la maldad.
Hay gente que vive en función de la destrucción de los demás. Y no miren ahí ¿cómo se llama? No sé si han oído los últimos discursos de este Donald Trump, que quiere ser un Hitler, porque dice que Hitler era bueno. Bueno, los que le van a Donald Trump, pues está bueno, es problema. O no sé qué día pongo yo pongo muchos comentarios en Facebook y puse, ojalá que gane Kamala Harris. Miren, si no me han atacado unas 10 señoras por Facebook, hasta me dijeron de lo que me iba a morir y les digo, miren, tranquila, yo no soy gringo y no voy a ir a votar. Pero qué bueno que les generó sentimiento mi comentario. Qué bueno que soy importante para ustedes. ¿Qué fue lo que hice? Ponerlas a pelear conmigo mismo, yo riéndome tranquilo. Y una de ellas me escribió, voy a bloquearlo porque usted me provoca enfermedad. Vaya, ya no me tengo. Me imagino que el vaya ya no lo leyó, pero imagínense, hay gente que es así. Al no darle perdón, al no otorgar perdón, yo no suelto el poder a la persona que es mi verdugo. Yo le doy todo el poder a lo que no perdono. Y el perdón es la actitud del espíritu más purificada de la conciencia humana, que va a abrir la puerta a lo más excelso de la persona, que es el amor. Y miren, vean esto que dice acá. La única persona que requiere de perdón soy yo mismo, dado que yo soy el creador de mi realidad que vivo en todas sus manifestaciones. Cuando yo acepto y entiendo esa responsabilidad, experimento un alivio de la carga que representa el miedo o cualquier limitación vivida por falta de paz. Yo odio a una persona y la persona le vale, no le vale, le interesa, no le interesa, se preocupa o no se preocupa de que yo la odie. Esa persona le vale. Y yo sufriendo. En cambio, cuando yo dejo de odiar a esa persona, cuando la perdono, yo ya no sufro. Y esa persona a lo mejor sigue pensando que yo sufro por ella y yo ya no siento ni cosquillas. Entonces el perdón sana, limpia, libera. Cuando yo perdono, purifico el interior. Libero mi corazón, mi mente de actitudes inferiores. Y lo que más sana la enfermedad del alma, de la mente, del corazón, del cuerpo y del espíritu humano es el perdón. La aplicación práctica del perdón forma una claridad de confianza al grado que permite a la persona vivir cotidianamente con mayor conciencia y una visión de una vida más elevada. Piensen, ¿tienen algún resentimiento, algún odio contra algo o contra alguien? Luíselo perdonando. La oración del Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense que, digamos, como todos seres humanos, yo en algún momento he odiado a alguien. Pero cuando yo aprendí a rezar por esa gente, el hecho de rezar, bueno, yo es dentro de mi profesión de fe, el rezar a mí me ha ayudado mucho a perdonar, a vivir más en paz. Me decía un amigo, él lo decía en calidad de chiste, era muy mariano, ya murió, y dice que uno va maltratando en la calle cuando uno va manejando, que se le atravesó uno y la grande habla y eso. Y dice que él aprendió a rezar el rosario. Y cuando se le atravesaba un carro, decirle algo, decía, Dios te salve María. Dice que lo sacaba así y hasta se reía. Si quieren en calidad de chiste, pero es cierto, miren, cuando uno se olvida del rencor de los demás, lo rico es poder hacer lo que cuesta un montón. La aplicación práctica del perdón, ya les decía, forma una claridad de conciencia. A veces, lo más difícil a veces es perdonarnos a nosotros mismos, porque vivimos con culpas.
Es que no me perdono porque por mi culpa se murió mi abuelita. Bueno, ¿cuándo se murió tu abuelita? Hace 30 años. ¿Tenías qué? 25. Pero cuando tenías 25 no tenías los conocimientos que tienes ahorita. Es que si yo hubiera llamado a los bomberos en determinado, ¿tú lo sabías? No, ahora ya lo sabes. ¿Cómo se perdona? Evitando alimentar en el corazón del odio, el odio, soltando, entendiendo, olvidando y dejando pasar. La persona más difícil, miren esto, pongan atención, es la que me puede enseñar las mejores lecciones de vida. Aquellas lecciones que me van a confrontar, que me van a exigir, que me van a sacar que van a sacar a la persona de su zona de confort. Liberar lazos a base de perdonar es a través de pensamientos positivos, encontrando las intenciones y la lección de vida. Solo así la otra persona va a poder cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo del otro. Dejar de ser verdugo. Si, por ejemplo, la señora de la esquina me hizo algo malo y a mí, esa señora de la esquina ni es significativa para mí, ni me voy a recordar. Pero si lo mismo que me hizo esa señora en la esquina me lo hizo mi mamá, ahí sí me voy a recordar porque mi mamá es más significativa que esa señora. Entonces a veces nos duele más y sufrimos más por alguien que quisimos mucho que por alguien que no lo sentimos. El trabajo primordial del perdón se realiza en el corazón de la persona. Y como les digo, el perdón rara vez es hacia los demás. En realidad, el perdón es hacia mí mismo, que es, yo voy a dejar de odiar, me voy a permitir perdonar, donarme amor a mí mismo, no al otro. Porque yo a veces puedo llegar con alguien y decirle, mira Raúl, te voy a pedir disculpas y te quiero pedir perdón por tal situación que pasó. Y Raúl me va a decir, vaya, pero eso no quiere decir que seamos amigos otra vez. De hecho, el que yo vaya a pedirle perdón a alguien, no voy a ir con la intención de que volvamos a ser amigos, sino solamente para liberar la paz. ¿Sí me explico? Dentro de soltar, despedirme, cerrar ciclos, aparecen los obstáculos existenciales. Y un obstáculo existencial para mi autorrealización es negarme la responsabilidad de mi propia vida, negarme a afirmar el cuadro de la existencia. Entonces, como diría Víctor Frank, yo soy libre para elegir y soy responsable para hacer o dejar de hacer. Me quedarán 20, 30, 60, 100, 10, 5, un año de vida. Y yo tengo que decidir qué quiero con ese tiempo. Y nadie más va a decidir por mí. Y a veces, así haciéndole propaganda a nuestro Congreso, vivamos hasta que nos despidamos. Disfrutemos hasta que nos despidamos. Miren esta frase. Es raro que al pensar en ti tenga que ver hacia atrás cuando antes todo lo iba hacia adelante. Cuando yo estoy sufriendo, cuando no yo he cerrado ciclos, en lugar de seguir adelante, tengo que regresar atrás a cada rato. Y termino con esta frase el día de hoy que dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso nos lo dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. ¿Quieren leer un poquito si son un poquito amantes a la Biblia? Las bienaventuranzas. Evangelio de Mateo, capítulo 5. O creo que también Mateo 26. Miren, el pájaro no está pensando en la comida de mañana, el pájaro está pensando en la comida de hoy. Entonces, no nos abrumemos. Vivamos el momento. Esa es parte de nuestra vida para cerrar ciclos. ¿Será fácil vivir el momento? Mientras más ciclos pendientes tengo, más difícil me es. Y nuestro trabajo como acompañamiento es hacer que la persona se olvide del pasado en algún momento y viva su presente. Que no se aferre al pasado, que no se aferre al futuro, sino que se aferre a su realidad.
Y ahí vamos a empezar a ayudar a la persona a que sane. Por favor, preguntas para el día de hoy, algún comentario. Gracias, Raúl. ¿Alguien más? ¿No tendrán? Hoy que hablaron tanto. Hoy me tenían preocupado, ustedes no hablaron. Hola, buenas noches. Hola, Sofi. Nada, qué increíble que cueste tanto cerrar ciclos. O sea, a veces hay personas prácticas que pues va cerrando y sigue, pero definitivamente no es tan fácil para otros. O sea, no me esperaba que fuera, que toda la clase pudiera hablarse de tantas situaciones en las que no se puede cerrar un ciclo, pero que sí existen, ¿verdad? Y que definitivamente pues hay que enfrentarlo porque de eso se trata, ¿verdad? De ayudar a poder cerrar estos ciclos. Miren, a veces el no cerrar el ciclo nos lastima más. No sé si alguna vez se les ha levantado algún pellejito de los dedos. Y ahí está que nos duele, que nos duele. Agarren una tijerita, córtense el pellejito, échense agua oxigenada o metafen o alcohol o limón y les va a arder un montón. Pero al siguiente, ya en la tarde ya no les molesta. Pero hay gente que prefiere estar ahí con el dolorcito. Miren la cara que me hace Lilian, pero así es, ¿verdad? Hay gente que vive lamentándose siempre. No, hombre, ve, la vida está bonita para disfrutarla. Sí, fácil decirlo, difícil hacerlo. Y el ejercicio de hoy, mucho, el que reflexionen sobre ustedes, porque si a mí me cuesta, ¿cómo no le va a costar a los demás? Tengo que entender que yo soy un ser mortal que voy a ayudar a seres mortales, con más cualidades o con más defectos que yo, con pensamientos diferentes y pensamientos iguales. Pero, ¿podré ayudar a alguien a que cierre ciclos si yo no he cerrado ciclos? Recuerdo, cuando yo fui presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos, nos llegó un caso de una psicóloga que siempre le contaba a todos sus pacientes el proceso que ella estaba viviendo de su divorcio. Y cuando llegaba alguien a decirle, mire, fíjese, divórciese, si mire, los hombres son... Eso no era psicoterapia, pues. ¿Quién? ¿Cómo es? En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Alguien tiene que ver mejor que el otro. Y nosotros tenemos que ser ese faro de luz para acompañar a los demás. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces les deseo lo mejor de lo mejor y nos vemos el próximo jueves. Que tengan una feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz Feliz noche, noche. gracias. Noche a todos. Nos Feliz vemos. noche. Adiós.